Muy bien. Continuamos. Ahora. Ya. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a ver. Factores que afectan a la efectividad del reforzamiento. ¿Ya? La inmediatez con la que ocurre el reforzamiento, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, a ver, yo realice un trabajo y me paguen al finalizar el trabajo que me paguen en un mes o que me paguen en 2 meses o en 3 meses, ¿ya? La inmediatez con la que ocurre la consecuencia que va a ser el reforzador influye mucho en qué tanto se da el reforzamiento, ¿ya? La contingencia, o sea, que haya una clara muestra de que la respuesta está provocando esa consecuencia, ¿ya? Si esa consecuencia ocurre, si se da la respuesta o no se da, pues quiere decir que no hay una clara contingencia, por lo tanto, muy probablemente esa respuesta no sea reforzada, porque si el reforzador o el estímulo que queremos que sea el reforzador igual ocurre, bueno, es un poco complicado. Por ejemplo, eh, cuando trabajamos con infancias, también suele ocurrir mucho esto, ¿no? En donde los padres quieren que el niño empiece a hacer algo de forma más frecuente y les decimos muy bien, por ejemplo, algo que puede ser un reforzador es que usted lo anime, ¿ya? O usted lo felicite una vez que haya cumplido la tarea. Pero los padres, cuando el niño no cumple la actividad o la tarea, suelen decir como que, bueno, tal vez me da un poco de pena, igual lo felicito, ¿ya? Entonces, ahí hay un cierto problema, porque si eso que nosotros queremos que sea un reforzador ocurre cuando se da la respuesta y cuando no se da, pues va a ser difícil que se dé el reforzamiento. Muy bien. Las operaciones motivacionales, ¿a qué se refieren esto? Tenemos dos tipos de operaciones motivacionales que son las operaciones de establecimiento y las operaciones de abolición. Como resumen, las operaciones de establecimiento son las que mejoran la efectividad de un estímulo reforzador. Las operaciones de abolición son las que empeoran la efectividad de un estímulo reforzador. ¿Ya? Ya vamos a ver, creo que sí, ya vamos a ver un poco más adelante un poco de esto. Otra cosa que puede afectar la efectividad de un reforzador es las diferencias individuales. Por ejemplo, cuando yo pregunté qué les gusta, Berta dijo un trozo de torta y ¿qué era lo otro que dijeron? Déjenme ver. Natalia dijo pizza, ya, por ejemplo. Puede ser que a Berta no le guste la pizza, por lo tanto no podamos usar eso como posible reforzador. O que no le guste demasiado, por lo tanto no va a ser un reforzador tan efectivo. Entonces, las diferencias individuales también son muy importantes. Y la magnitud, no es lo mismo que yo realice un trabajo y me paguen $1,000 a que me paguen $50, ¿ya? Muy bien, operaciones de establecimiento y abolición. Como les decía, son eventos del entorno o condiciones biológicas que aumentan o cambian el valor que tiene el estímulo reforzador, ¿ya? Por ejemplo, operación de establecimiento aumenta el valor del reforzador o también esto me olvidé de decir, o disminuye el esfuerzo de la conducta para alcanzar el reforzador. ¿Ya? Les pongo un ejemplo, la privación. Si es que ustedes quieren
usar como reforzador algo que sea un alimento, le tienen que privar a la persona de alimentos en general durante una mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren que un niño aprenda eh, no sé, se me ocurre que si realiza una actividad específica, si es que cumple sus tareas de limpieza en el hogar, va a alimentarse con su sopa preferida, ¿ya? Si este niño come a lo largo del día y no tiene privación de la comida, pues muy probablemente no sea un buen reforzador su sopa favorita, ¿ya? Pero si privamos al niño de, por ejemplo, 3 horas, tal vez 4 horas de alimentos, ese alimento va a ser muy efectivo como reforzador. Lo mismo con el agua. Por ejemplo, si nosotros corremos una maratón, 42 kilómetros, nos deshidratamos y si no bebemos agua en todo ese tiempo, al finalizar el agua será algo muy, muy apetitivo, ¿ya? Y las operaciones de abolición tienen que ver con, por ejemplo, la saciedad, ¿ya? Si ustedes están muy llenos de algo, tal vez no resulte muy reforzante algo que sea un alimento, por ejemplo. O si nosotros queremos hacer que una interacción social sea un reforzador, como por ejemplo, vamos a suponer eh, que queremos que una persona que tiene, por ejemplo, pensamientos de inseguridad sobre sí mismo y etcétera, le decimos a la pareja de esta persona, mira, tú tienes que decirle palabras que sean referentes a la persona, ¿no? Que sean positivas referente a la persona. Por ejemplo, eres una persona muy valiosa, eres una persona súper inteligente, ¿ya? Pero si yo le estoy diciendo eso todo el tiempo, cuando la persona realice algún comportamiento que deba ser reforzado con eso, pues tal vez no sea muy efectivo. Por otro lado, si yo no le digo todo el tiempo, sino le privo a la persona de ese tipo de comentarios, y cuando la persona realiza comentarios, por ejemplo, referentes a su autoestima, que pueden ser, por ejemplo, validación propia, autovalidación, yo puedo reforzar con mayor efectividad con esas palabras o con esas interacciones sociales. ¿Ya? Muy bien. Programas de reforzamiento. Tenemos dos tipos de programas que son el continuo y el intermitente. El programa de reforzamiento continuo se refiere a que se va a reforzar una conducta, ¿ya? Siempre que ésta aparece, siempre que ésta aparece. Y el intermitente se va a reforzar la conducta ocasionalmente, no siempre que aparezca, ¿ya? Pero obviamente, ¿se acuerdan que yo les decía que qué pasa si yo realizo una conducta, aparece el reforzador, no realizo la conducta, igual aparece? Ya. Eso no es un programa de reforzamiento, por si acaso se confunde. Sería lo siguiente el programa de reforzamiento intermitente. Realizo la conducta y aparece el reforzador, realizo la conducta y no aparece el reforzador, ¿ya? A veces sí aparece, a veces no. Pero siempre que aparezca, debe ser después de la conducta que se realiza, ¿ya? Entonces, el programa de reforzamiento continuo es mejor para que una persona aprenda a realizar una conducta. Y el reforzamiento intermitente es mejor para que esa conducta se mantenga a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, siempre es mejor que vamos a realizar reforzamiento, empezar con un programa continuo y después pasar a un programa intermitente, ¿ya? Dentro del programa intermitente tenemos el programa de razón, que es el que tiene que ver con el número de respuestas, y el programa de intervalo, que tiene que ver con segmentos de tiempo, ¿ya? Entonces, programa de razón fija puede ser tú,
por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que trabaja en una mueblería, realizando muebles, ¿ya? Haciendo mesas. Vamos a suponer que esta persona ensambla piezas de madera, ¿ya? Cada 30 piezas de madera que ensamble se le paga, ¿ya? O sea, hay reforzamiento. Entonces, siempre después de cada 30 piezas ensambladas, va a haber la paga, va a haber el reforzamiento, ¿ya? O sea, hay un número fijo de respuestas que se deben presentar para que haya el reforzamiento. Variable. La persona primero, vamos a determinar un promedio de respuestas que deba presentar la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a mantener este promedio en 10, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 10 ensayos, ¿ya? Entonces, la persona, por ejemplo, primero realizará 5 ensamblajes y recibirá el reforzador, después 15 recibe el reforzador, después 10 recibe el reforzador, ¿ya? ¿Cuánto tenemos ahí? Tenemos hasta ahora 30 respuestas, un número 30 de respuestas, dividido entre 3 ensayos, nos da 10, ¿verdad? Entonces nosotros hasta el ensayo 10 debemos mantener ese promedio, ¿ya? Entonces no hay un número fijo de respuestas que deba realizar la persona, pero sí vamos a mantenerlo en un promedio. Lo mismo con el de intervalo. Tú trabajas, cada 15 días te pagan, ¿ya? Eso es un intervalo fijo, ¿ya? Siempre cada 15 días te pagan. O un intervalo variable sería, bueno, primero cada 10 días te pago, después cada 20 días, después cada 15 días, después cada 30 días, o sea, va variando, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a entender la extinción, ¿ya? La extinción sucede cuando se juntan 3 elementos: un comportamiento previamente reforzado, la ausencia de las consecuencias que reforzaban dicha conducta, o sea, tenemos un comportamiento que había sido reforzado. Segundo elemento, la ausencia de las consecuencias que reforzaban dicha conducta. Y tercer elemento, el debilitamiento de la conducta hasta su desaparición. O sea, esta conducta se va a reducir en el futuro, sea una reducción de su probabilidad de aparición, sea una reducción de intensidad, frecuencia, duración, etc. ¿Ya? Hay un debilitamiento de la conducta. Eh, por ejemplo, pongamos este ejemplo. Siempre tenemos el comportamiento, por ejemplo, cuando queremos ver televisión, de tomar el control remoto, ¿ya? O el mando de la televisión y darle al botón para que se encienda el televisor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese comportamiento de darle al botón para que se encienda el televisor se ve reforzado porque se enciende el televisor, ¿ya? Muy bien. Llegamos un día, tomamos el control remoto o el mando, como le digan en su país, le damos al botón que enciende y no enciende el televisor. Le volvemos a dar, no enciende, ¿ya? ¿Qué pasa si pasan muchos días en donde le damos al botón y no enciende? ¿Ya? Vamos a suponer que somos personas que no tenemos idea que los mandos o controles del televisor llevan pilas, ¿ya? O baterías. No tenemos idea. Entonces, le damos, no enciende el televisor. Va a llegar un momento en el que dejemos de coger el mando para encender el televisor. O sea, ese comportamiento se va debilitando, ¿ya? Entonces, estamos ante un proceso de extinción. Comportamiento previamente reforzado, darle al botón del mando. Ausencia del reforzador, el televisor no enciende. Debilitamiento de conducta, cada vez es menos frecuente que yo tome el mando del televisor para encender. ¿Ya? Muy bien, ahora, fenómenos que ocurren en la extinción. Suele haber un incremento de la respuesta asociado a la extinción, ¿ya?
Quiere decir que cuando una respuesta entra en un proceso de extinción, normalmente aumentamos la frecuencia, la intensidad o la duración del comportamiento. Por ejemplo, si antes yo solo le daba una vez al botón para que encienda el televisor, ahora que no enciende, tal vez le doy 2, 3, 4 veces al botón, ¿ya? O puedo aplastar más duro el botón, o sea, hay un aumento en la intensidad, ¿ya? O me puedo quedar presionando el botón, un aumento en la duración, ¿ya? Muy bien. Eso se suele llamar incremento de la respuesta asociado a la extinción o se suele llamar estallido conductual asociado a la extinción, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, la mayoría de veces, no ocurre un solo comportamiento, o sea, no hay solo el incremento de la respuesta, sino empiezan a ocurrir más respuestas que se asocian a la extinción, como por ejemplo, le puedo yo dar golpes al mando o al control remoto y después volver a presionar, ¿ya? O puedo presionar más botones, ¿ya? O puedo, no sé, puedo tal vez acercarme al televisor y presionarlo, ¿ya? O sea, pueden haber más conductas que se asocien a la extinción. O sea, hay un estallido de respuestas que se asocian al proceso de extinción. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el sujeto, la persona, está intentando conseguir el reforzador que normalmente obtenía con una sola conducta o con un comportamiento específico. Muy bien. Y la recuperación espontánea es cuando ya una conducta se ha visto extinta, pero resulta que la persona, por A o B motivo, vuelve a estar en una situación similar a la que ese comportamiento era reforzado y vuelve a aparecer la respuesta, vuelve a aparecer la conducta. ¿Ya? Por ejemplo, un día después de mucho tiempo, de muchos meses, yo me vuelvo a sentar en el sillón donde veía el televisor y tomo el mando y le vuelvo a dar al botón, ¿ya? O sea, se recuperó espontáneamente la conducta, ¿ya? Las señales del entorno nos indicaron que esa conducta que acabo de realizar solía ser reforzada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si esa conducta vuelve a ser reforzada, o sea, si yo le vuelvo a dar al mando y se prende el televisor, muy probablemente yo recupere la conducta a sus niveles basales o al nivel de intensidad, frecuencia o duración que tenía antes, ¿ya? Por eso es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si yo voy a, por ejemplo, extinguir una conducta de, por poner un ejemplo, fumar, ¿ya? Y la persona tiene la recuperación espontánea de la respuesta de volver a fumar en cierta situación y esa conducta de fumar vuelve a ser reforzada, se recuperará los niveles que tenía antes, ¿ya? Si esa respuesta no es reforzada, pues muy bien, volvemos al proceso de extinción como venía siendo, ¿ya? Por eso es importante, cuando vayamos a extinguir una conducta en consulta, ya iremos viendo casos del día sábado, pero cuando extingamos una conducta tenemos que estar seguros de que no va a ser reforzada cuando haya recuperación espontánea. Aquí les dejo un ejemplo, por ejemplo, Karina iba maquillada todos los martes y jueves a la universidad, ya que Maritza, una chica que le gustaba, le decía que le encantaba su maquillaje, ¿ya? O sea, había un reforzador ahí. Un día, Maritza se cambió de curso y solo se veía con Karina de pasada algunos días, pero ya no le decía nada sobre el maquillaje, ¿ya? Al principio Karina seguía maquillándose los martes y jueves, después incluso empezó a maquillarse todos los días, pero ya no se veía con Maritza o Maritza ya no le decía nada sobre sobre su maquillaje. Así pasó el tiempo hasta que Karina dejó de maquillarse. Este es un ejemplo de extinción, ¿ya? Muy bien. Conductas, ¿en qué? A ver, la extinción, ¿cómo suele surgir? Cuando tenemos reforzamiento positivo y negativo.
La extinción en conductas que se mantienen por reforzamiento positivo se produce cuando se deja de presentar el reforzador, ¿ya? O sea, se deja de presentar el reforzador positivo que normalmente se presenta. Y en reforzamiento negativo, tenemos que eliminar o controlar las conductas de escape o evitación. ¿Por qué? Porque así la persona va a estar en contacto con el estímulo que normalmente desaparece o se reduce ante las conductas de escape o evitación. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente tema, castigo. De igual forma, tres elementos: comportamiento particular, consecuencia inmediata, pero aquí hay una menor probabilidad de que el comportamiento se dé, o sea, hay un debilitamiento del comportamiento, ¿ya? Carolina se acercó a la valla para tocar al perro y este le mordió. A consecuencia de ello, se hizo poco probable que volviese a acercarse a una valla para tocar a ese perro u otros perros desconocidos, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Hubo castigo. ¿Qué tenemos aquí? Comportamiento particular. Se acercó a una valla para tocar un perro, ¿ya? Consecuencia inmediata, el perro le mordió, ¿ya? Debilitamiento de la conducta. Se hizo poco probable que volviese a acercarse a un perro o a una valla para tocar a ese perro u otros perros. Ya, se debilitó la conducta. Muy bien. Muchas veces solemos pensar que el castigo es esto, ¿no? Si un niño es violento, gritar y golpear al niño son un castigo para ese comportamiento. Número uno, no tenemos la seguridad de que sea así, porque el castigo en términos técnicos, ¿ya? Términos técnicos de la psicología, no es lo mismo que el castigo en términos cotidianos, en términos de lenguaje popular, ¿ya? O sea, de lenguaje cotidiano. Por lo tanto, esto de aquí no tiene que ser una opción como castigo, nunca. Primero, porque no es ético. Segundo, porque no nos podemos asegurar que golpeando a un niño, gritar y golpear a un niño, realmente va a debilitar un comportamiento. ¿Ya? Entonces, esta no es una opción de castigo. Muy bien. De igual forma, tenemos castigo positivo y castigo negativo. Castigo positivo, una contingencia positiva, se agrega algo o aumenta algo. Y castigo negativo, quito algo o reduzco algo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren castigar un comportamiento mío de forma positiva, regálenme un libro de estos de autoayuda, de esos de cómo ganar amigos, en influir en las personas, o cómo hacerte millonario en 6 días, o el club de las 5 de la mañana, o cuestiones como esas. No me gustan, es aversivo para mí, los aborrezco, ¿ya? Por lo tanto, ustedes castigarían un comportamiento de forma positiva poniéndome eso como consecuencia. Si quieren castigar mi comportamiento de forma negativa, quítenme uno de mis libros que tengo acá. Mi libro favorito es Pedro Páramo, ya de Juan Rulfo. Entonces me quitan ese libro, que es algo apetitivo para mí, y muy probablemente estarán debilitando mi comportamiento en el futuro, ¿ya? Están quitando algo. Muy bien. De igual forma tenemos lo mismo, castigo, digamos, estímulos que son castigantes o punitivos, que también se le conoce, incondicionados y condicionados. Es lo mismo, ya. Incondicionado, eso que no ha necesitado generarse por aprendizaje. Condicionado, necesita de un aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Esta tablita les va a ayudar para entender cómo funciona el castigo, digamos, tanto reforzamiento como castigo. ER es estímulo reforzador, S es estímulo de castigo, ¿ya? En literatura inglesa ustedes pueden tener la nomenclatura de estímulos, eh, ¿cómo era? Reinforcement, creo que es. Ahí sí les quedo debiendo, ya les voy a ver cuál es el término exacto, pero van a ver las siglas
SR para estímulo reforzador, ¿ya? Y SP de estímulo punitivo, ¿ya? En inglés. Reinforcement. Reinforcement es reforzamiento. Bueno, ya les voy a ver cuál es el término correcto, ¿ya? Esto es en literatura inglesa. Muy bien. Ahora, esta tablita les va a servir para que logren entender mejor. Cuando ustedes tengan un estímulo apetitivo y ustedes estén ante una contingencia positiva, o sea, sumando algo, aumentando algo, muy probablemente ustedes estén ante un estímulo reforzador. Ojo, siempre se van a asegurar que este estímulo esté provocando un fortalecimiento en la conducta para decir que es reforzador. Si no, no es reforzador, ¿ya? Pero esto nos puede como que ayudar a tener una idea. Si es apetitivo y se está agregando o aumentando, estamos ante un estímulo reforzador. ¿Qué tipo? Positivo, obviamente. Si es apetitivo y estamos reduciendo o eliminando, muy probablemente estemos ante un estímulo punitivo o de castigo, ¿ya? En este caso sería un estímulo de castigo negativo. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo, retirando algo. Si tenemos un estímulo aversivo y una contingencia positiva, muy probablemente sea un estímulo punitivo o de castigo positivo. Por lo mismo, si estamos eliminando o reduciendo un estímulo aversivo, estaremos ante un estímulo reforzador negativo. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a, creo que es el último proceso, control de estímulos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ya hemos entendido que en la conducta operante tenemos una respuesta, que es la conducta operante, y una consecuencia, es lo que pasa después de la conducta operante. ¿Ya? Esta consecuencia puede ser un reforzador o un castigo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no es que esta respuesta ocurre así de la nada, siempre hay algo que provoca como antecedente la aparición de la respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es el antecedente, el estímulo antecedente a la respuesta. Por ejemplo, yo puedo tener la respuesta de prender un cerillo, un fósforo, como le digan, y encender unos leños, ¿ya? Pero ¿cuál es el antecedente? Probablemente que estoy con frío. Siento frío, respuesta de encender un fósforo y prender unos leños. Consecuencia, hay fuego, hay calor, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a decir que una respuesta está bajo el control de un estímulo cuando haya un estímulo que provoque esta respuesta, pero lo vamos a ir entendiendo mejor, ¿ya? En estos antecedentes o estos antecedentes nos brindará información sobre las circunstancias en las que la conducta causó una consecuencia, ¿ya? O sea, si yo estoy ante una situación en la que siento frío y enciendo un fósforo o un cerillo y prendo una fogata y con eso obtengo una consecuencia de tener calor, el antecedente de sentir frío es el que me dará la información que si yo prendo el cerillo y hago eso, voy a obtener como reforzador el calor, ¿ya? ¿Qué pasa si yo estoy en, no sé, Madrid, Nueva York, alguno de esos países en pleno verano donde hace 35 grados y prendo un cerillo y prendo fuego? Muy probablemente no va a ser un reforzador el calor del fuego que salga de la fogata, ¿ya? Entonces, el antecedente me va a brindar información de cuándo o dónde una respuesta específica va a ser reforzada, ¿ya? Decimos que una respuesta está bajo control de estímulo cuando hay una mayor probabilidad de que se produzca un comportamiento específico ante la presencia de un estímulo antecedente específico, ¿ya? Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Segundo. Cada vez que Juan quiere algo de dinero extra para gastar, le pregunta a su madre, que por lo general le suele dar algo de dinero.
Cuando se lo pregunta a su padre, generalmente se lo niega y le dice que debe conseguir un trabajo y lo regaña, en pocas palabras. Esta circunstancia hace que regularmente sea a su madre a quien le pida dinero en lugar de a su padre. Entonces, si nosotros tenemos como antecedente que quiero salir y está presente mi madre, tengo información ya de que la respuesta de pedir dinero muy probablemente sea reforzada. ¿Por qué? Porque la información antecedente me indica que está mi madre, que es quien me suele dar dinero, por lo tanto, la conducta de pedir dinero será reforzada. Pero si yo estoy en la situación en la que quiero salir y está presente mi padre, esa información antecedente me dirá que mi respuesta de pedir dinero no será reforzada o incluso será castigada. ¿Ya? Muy bien. Como recordatorio, recuerden, el comportamiento no sucede al azar, que es un poco las preguntas que me estaban haciendo en el grupo de WhatsApp. No puede suceder al azar, sino que sucede en situaciones específicas o similares en las que fue reforzada dicha conducta. ¿Ya? Muy bien. Una persona le dice te amo a su pareja, pero no a sus compañeros de trabajo, por lo menos si no te caen bien tus compañeros de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación en donde está tu pareja, esa información del entorno nos dice, si yo digo te amo, muy probablemente esa conducta será reforzada. Pero si están mis compañeros de trabajo con los que no me llevo bien, me caen mal, o etcétera, y digo te amo, tal vez se burlen, tal vez, bueno, no será reforzada la conducta, ¿ya? Cuando tú conduces, si el semáforo está en verde, te pones en marcha. ¿Por qué? Porque será reforzada esa conducta debido a que estaremos cada vez más cerca de nuestro destino. Si está en rojo, te detienes. ¿Por qué? Porque esa información nos dice que si nos detenemos, evitaremos una multa, por ejemplo, ¿ya? O un accidente. Muy bien. Entonces, desarrollo del control de estímulo. Vamos a entender lo que es el entrenamiento en discriminación. El estímulo antecedente que está presente cuando un comportamiento va seguido de reforzadores se conoce como estímulo discriminativo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes ven a esos perros que son muy entrenados, que se sientan, dan la pata, etcétera, etcétera. A esos perros les enseñaron a seguir comandos de voz, ¿ya? Entonces, ese perro, cada vez que se sentaba, después de que yo le decía, siéntate, era reforzado. Si el perro se sentaba cuando yo no decía la palabra siéntate, no era reforzado el perro. Por lo tanto, eso es un entrenamiento en discriminación. El perro aprende a que ante la palabra siéntate, la conducta de sentarse será reforzada. ¿Ah? Lo mismo nos pasa a nosotros. Eh, Tú te puedes reír, por ejemplo, en una situación, en una reunión con amigos, pero no en un funeral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has ido aprendiendo a discriminar que si te ríes con tus amigos, esa conducta de reírte será reforzada, pero en un funeral no, ¿verdad? Entonces, el estímulo que está antes, a ver, tenemos una respuesta, ¿ya? Tenemos un estímulo que va antes, que es el estímulo antecedente, y tenemos que esta respuesta provoca como consecuencia un estímulo reforzador, ¿ya? Positivo o negativo, ¿ya? Pero provoca un estímulo reforzador. La conducta, el estímulo que va antes de la respuesta, que consigue un estímulo reforzador, se conoce como estímulo discriminativo, ¿ya? Y se lo grafica con un ED, ¿ya? Estímulo discriminativo. Ahora, el proceso de reforzamiento de un comportamiento solo cuando un estímulo antecedente específico está presente se llama entrenamiento en discriminación de estímulos, o sea, lo que les decía del perro, ¿ya? O sea, reforzar un comportamiento siempre ante un estímulo
específico se llama entrenamiento en discriminación de estímulo. Y ese estímulo se llamará estímulo discriminativo, ¿ya? Entonces, el estímulo discriminativo nos da información que nuestra respuesta, o sea, una respuesta específica, probablemente será reforzada, ¿ya? Entonces, la información que nos da el estímulo discriminativo es que podrá haber un reforzador. Por ejemplo, una notificación en el celular. Si yo reviso el celular, podré tener interacción social porque tal vez sea un mensaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, la notificación me da información que mi conducta de tomar el celular y revisarlo será reforzada. Muy bien. Les pongo un ejemplo. Tan pronto como suena el timbre, los estudiantes van a levantarse y salir al recreo. Este comportamiento es reforzado por jugar y divertirse. ¿Ya? Estímulo discriminativo, el timbre o la campana, ¿ya? Respuesta, levantarse y salir al recreo. ¿Qué es el reforzador? Que voy a poder jugar y divertir, ¿ya? Muy bien. Ahora, el estímulo antecedente que está presente cuando un comportamiento específico no se ha reforzado se conoce como estímulo delta, ¿ya? Y se grafica con una E y un triángulo, ¿ya? Estímulo delta, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos hace un momento, Juan quiere pedir dinero. La madre será un estímulo discriminativo, ¿verdad? Porque si pide dinero, muy probablemente obtendrá el reforzador que es el dinero. Si está su padre presente, ese será un estímulo delta, debido a que si lleva a cabo la respuesta de pedir dinero, su respuesta no será reforzada. O sea, no habrá reforzador o incluso su respuesta podrá ser castigada, ¿ya? Entonces, el estímulo delta nos da información de que no habrá reforzador, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que viene alguien a asaltarles con un cuchillo y ustedes tienen la conducta de insultarle a la persona, probablemente no va a haber reforzador de seguir vivo, ¿ya? Momento latinoamericano de la clase. Muy bien. Eh, Déjenme ver. Muy bien. Por ejemplo, el ejemplo de los niños, vamos a ver con un estímulo delta. Ahora, si no ha sonado el timbre y el profesor se encuentra dando clase, el comportamiento de levantarse y salir no será reforzado, ¿verdad? Muy bien. Generalización. ¿Qué es la generalización? La generalización se desarrolla cuando un comportamiento se produce en presencia de varios estímulos que son similares en algunos aspectos al estímulo discriminativo que estuvo presente durante el entrenamiento en discriminación de estímulos, ¿ya? Eh, por ejemplo, vamos a poner, ¿ya? Digamos que me presentan a una persona, ¿ya? A una persona desconocida hasta ese momento. Me presentan a la persona. Yo tengo la respuesta de saludar y esa persona me saluda. Hay un proceso de estímulo discriminativo, respuesta, saludar, consecuencia que sería un estímulo reforzador, que es que la persona también me salude, ¿ya? Por lo tanto, la próxima vez que alguien me presente a una persona y yo voy a realizar la respuesta de saludar, porque muy probablemente también obtendré el reforzador, ¿ya? Esa es la generalización. O sea, hay una ampliación en la cantidad de estímulos que van a provocar esa respuesta, ¿ya? Muy bien. Entonces, la discriminación sería como el aprender a diferenciar qué estímulos sí van a provocar, por ejemplo, reforzamiento, qué estímulos no, y la generalización sería aprender a que varios estímulos pueden llegar a provocar el reforzamiento, ¿ya? Y así es como tenemos la contingencia de tres términos, ¿ya? Que es estímulo discriminativo, que es evento uno anticipa o provoca la aparición del evento 2, ¿ya? Y la respuesta, que vendría a ser un evento 2
que va a provocar la aparición del evento 3, ¿ya? Que sería el reforzador o castigo, dependiendo. Entonces tenemos evento 1, que es la relación de contingencia que hay entre este y este. El evento 2, que es la relación de contingencia entre este y este, ¿ya? Muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. Eh, Nosotros lo que tendríamos que hacer es entender bien estos principios básicos del comportamiento para poder trasladarlos ya el día sábado a casos clínicos, ¿ya? Porque el análisis funcional lo realizamos a partir de estos términos, a partir de términos de condicionamiento clásico, a partir de condicionamiento operante, que viene a ser tanto reforzamiento, castigo, tanto entrenamiento en discriminación, ¿ya? Siempre lo vamos a llevar en esos términos, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. No sé si tal vez queda alguna duda. Berta, no sé si ¿tienes por ahí dudas o queda claro? Perfecto. Si no hay dudas, creo que podemos acabar la clase ahí. Les estaré subiendo la clase, bueno, el día de hoy y recuerden que el día sábado es muy necesario que podamos tener muy claro estos temas que hemos visto. Por eso, si es que tienen alguna duda, la pueden colocar en el grupo y nos estamos viendo el día sábado. Pasen bien.